Buenas tardes. Me presento brevemente. Yo soy docente, soy fotógrafo. No sé si considerarme un coleccionista, ¿no? Yo no creo que los coleccionistas acumulen cualquier cosa como hago yo. Por lo general los coleccionistas se dedican a cierta marca de cámara, cierto tipo de cámara, ciertos modelos. Yo en verdad soy una especie de acumulador sofisticado que en lugar de acumular diarios viejos, junta cámaras fotográficas y otras cosas más. Y a lo largo del tiempo hice esfuerzos sobrehumanos por concentrarme en alguna marca, en algún tipo de cámara, y nunca funcionó. Pero fueron quedando algunas cámaras, ¿no? Como un resabio, como una borra, ¿sí? Que eran las cámaras raras. Y con el tiempo me di cuenta que me gustaban las cosas raras, ¿no? Pero no raras porque eran escasas, sino raras por diferentes motivos. Este, Algunas de las cámaras que les voy a mostrar las tengo. Otra de las cámaras que les voy a mostrar las tuve. Ustedes saben que la mudanza es el enemigo natural de las colecciones, sobre todo cuando las tenés que vender para mudarte. En mi caso, me mudé ya 3 veces, así que muchas colecciones murieron en esa mudanza. Pero sin embargo, unas cámaras quedaban, ¿no? Digamos, iban sobreviviendo. Bueno, les leo un poquito la introducción y después vamos viendo las cámaras, porque en verdad yo elegí 15 cámaras, al principio eran 50, pero bueno, obviamente una cuestión de tiempo no daba. Tampoco creo que dé repasar las 15, pero vamos a ir viendo a ver hasta dónde llegamos. Lo que sí les leo la introducción. En uno de sus maravillosos ensayos, Borges nos habla de cierta enciclopedia china, en la cual los animales se clasifican en dos puntos: A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc.; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Borges nos advierte, con su humor refinado y su sentido del absurdo, del desatino de las clasificaciones. Toda taxonomía es inasequible, todo sistema de categorías es, en el fondo, absurdo e inverosímil, y mucho más el que vamos a ver a continuación. Le he puesto a esta presentación Rara Avis porque vamos a hablar de cámaras raras. Todos sabemos que cuando dice rara, seguramente va a ser carísima y no va a ser rara, pero yo no hablo de raras en el sentido de únicas o escasas, sino en otra acepción del término, el de poco comunes o peculiares. Hoy quisiera hablar de cámaras raras, algunas porque efectivamente son escasas, otras porque son desarrollos técnicos originales o ridículos, o porque son muy malas, o son muy feas, o son poco prácticas, o son excelentes pero injustamente ignoradas, o son muy grandes, o son muy pequeñas, o porque fueron del emperador. Como punto de partida, y para acotar un universo que se presenta como inabarcable, vamos a descartar las cámaras únicas, hechas por artesanos, artistas o aficionados. Perdón, era, era como una necesidad, porque si no había muchísimas más, ¿no? Vamos a descartar los prototipos, los modelos que nunca llegaron a producirse en serie, y nos vamos a enfocar en productos de la industria fotográfica efectivamente comercializados. También vamos a descartar las cámaras para usos específicos, aéreas, submarinas, espías, astronómicas, de uso médico, científico, etcétera, etcétera, y las cámaras digitales. Voy a intentar seguir una cronología más o menos, ¿sí? Y vamos con la primera, ya apenas aparece la fotografía, ¿no? Digamos, el daguerrotipo, al menos como invención famosa, en 1839, en 1840, en los Estados Unidos, Alexander Wolcott, que fue un dentista, un inventor y un empresario, que estaba asociado con otro señor que se llamaba John Johnson, inventa esta cámara. La sociedad que tenía Wolcott con Johnson se dedicaba a cuestiones dentales, ¿no? Digamos, aparatos que tenían que ver con la industria médica, equipamiento óptico y cosas así. Y en cierto momento se les ocurre hacer una cámara para daguerrotipo, básicamente
porque Johnson había ido a estudiar con Daguerre y lo que se da cuenta es que se puede hacer una cámara mucho más barata y lo que hace Walcott es una cámara que en lugar de objetivo tiene un espejo. Fíjense lo que es el esquema de Walcott. La cámara tiene un espejo cóncavo, es el esquema de los telescopios newtonianos, ¿sí? Por eso ven un gran agujero ahí adelante en lugar de objetivo. Y la imagen se proyecta sobre una placa que está adelante del espejo, como si fuese un catadióptrico, ¿no? Digamos, como el espejo secundario de un catadióptrico. Eh, y el resultado es una cámara con un objetivo mucho más luminoso, mucho más económica. Imagínense que es más económico fabricar ese espejo que fabricar un objetivo. Pero tenía algunas contras, ¿no? Digamos, la placa era muy chiquitita, tenía el tamaño de una estampilla, una rosita chiquitita, era más o menos media pulgada de lado, un cuadradito de media pulgada de lado. Y otro problema que tiene es que la distancia focal es un poco larga, ¿sí? Porque para fabricar estos espejos con una distancia focal corta, ya hay que hacerlos parabólicos, digamos, y eso tallado y mucho más caro que hacer un espejo esférico, que es una cosa relativamente simple. Walcott patentó esta cámara en 1840, es la primer patente de cámaras fotográficas en los Estados Unidos y abre la primera empresa dedicada a la fotografía en los Estados Unidos. Bueno, 1864, la cámara de Brownie. Estas cámaras eran cámaras para colodión, ¿no? Ustedes saben que en 1851 el colodión irrumpe y destrona al daguerrotipo como forma de producir imágenes fotográficas. Comienza la era del vidrio, ¿no? Del vidrio y el papel, genera una gran revolución en la fotografía. Pero un poco tiempo antes la albúmina, ¿no? Se había intentado usar como una manera de fijar las sales de plata al vidrio, pero bueno, la albúmina no había tenido mucho éxito. Por eso los franceses se siguieron dedicando a la pastelería y por suerte se desarrolló el colodión húmedo. La desventaja que tenía el colodión y la ventaja actualmente, ¿no? Digamos, por eso maravilloso, era que tenía que estar húmedo, ¿no? Digamos, colodión húmedo, porque si no, no era sensible. Entonces, lo que hace la casa Duroni es una cámara que tiene en el interior como una especie de botella. Si se fijan ahí, se puede ver. En un principio era de vidrio. Se quitaba la tapa trasera, ya tuvo un borde que hacía que no saliera la luz. Y por arriba se metía la solución de nitrato de plata, ¿no? Es decir, se ponía la placa con la emulsión de colodión y antes de sacar la fotografía se metía la solución de nitrato de plata. Duroni era una empresa fundada por Jules Bourdin. Duroni es un anagrama justamente de Bourdin. Según dicen, también adentro de la cámara se revelaba la placa, lo que lo veo más complicado, pero bueno. 1889, esta es la que me parece más interesante. No creo que exista ningún ejemplar de esto. Era una cámara comercializada en San Francisco, ¿sí? Por un señor llamado Howe, y básicamente era una cámara que no era cámara, era una placa sensible, ¿no? Una placa de vidrio sensible que estaba en una especie de sobre que se extendía, ¿sí? Era un sobre que era una especie de fuelle plegado y era una cámara estenopeica y descartable. Probablemente, creo que no es la primera cámara estenopeica que se vendió, pero una de las primeras, sin duda la primera cámara descartable en producirse y venderse. Una vez que se tomaba la foto, adelante tenía un estenopo, el obturador era un cartoncito que ahí no está, se retiraba y se volvía a tapar, pero ahí no está. Una vez hecha la fotografía, lo que se hacía era, en un cuarto oscuro, se rompía la cámara y se revelaba la placa. Y lo interesante es que en el frente de la cámara estaba el revelador, ¿sí? Que no tiene ni metón ni hidroquinona, lo cual es muy interesante como fórmula, en cualquier momento la pruebo. Bueno, Kodak Panoram, esta camarita que tenemos acá, clásica cámara panorámica que Kodak empezó a fabricar en 1899 y la fabricó creo que hasta 1929. Esta es la más chiquita de todas, formato 6x18.
La cámara Kodak Panorama es una cámara muy, muy simple, ¿sí? No son las primeras cámaras panorámicas, ¿no? La típica cámara con el obturador basculante, ¿sí? Objetivo gira, pivotea sobre el centro óptico y ni siquiera tiene obturador, ¿no? Porque si ustedes lo miran, lo que hay es, se lo puedo mostrar, una especie de ranuro, no sé si se va a ver, es una ranura que se oculta. La película o el plano focal de la cámara es curvo, ¿sí? Para acompañar justamente el movimiento del objetivo y mantener el foco. No es la primera cámara de este tipo, ¿eh? Las primeras cámaras de este tipo son de 1847 y eran para daguerrotipos para los cuales fabricábamos placas curvas, específicamente para este tipo de cámara. Eh, bueno, ¿cómo andamos? Bueno, bien. Ahí, vamos a ir saltando algunos. Bueno, Kodak 35. Vamos a hablar de esta. Hospe Tricolor Cámara. Ustedes saben que el desarrollo de la fotografía color es muy particular. Los primeros este, sistemas más o menos comerciales tienen que ver con los hermanos Lumière, ¿no? Los sistemas de autocromo de fines del siglo XIX, que los Lumière lo presentan con el invento del cinematógrafo, pensando curiosamente que el autocromo iba a ser un éxito y el cinematógrafo no, fue exactamente al revés. Pero a partir del siglo XX, primera mitad del siglo XX, se empiezan a desarrollar toda una serie de cámaras que funcionan a través de la síntesis de placas de tres colores, ¿no? Digamos, se hacía una placa para el rojo, una placa para el verde y una placa para el azul, con un filtro rojo, verde y azul, en cada caso, y después se hacía como un sándwich con las imágenes, ¿no? Y se coloreaban. Y daba como resultado una fotografía que era como una especie de diapositiva, diríamos hoy, en color. Bueno, algunos fabricantes empezaron a idear cámaras que permitieran hacer esto en una sola toma, es decir, en tres tomas, ¿sí? Bueno, la Hospe es ese tipo de cámara, adentro tiene un sistema de prismas que lo que hacen es dividir el haz de luz en tres placas, ¿sí? Que están equidistantes del objetivo y adentro hay un filtro para cada placa. Entonces, en una toma se hacían las fotografías para los tres colores. Bueno, Kodak 35 RF. Esta es, si no me equivoco, la cámara más fea de la historia. Yo no sé si coinciden. Es increíble, sí, es increíble. Es linda porque parece constructivista, ¿no? Digamos, parece hecha por Rodchenko, esa gente, ¿no? Pero es la heredera de la Kodak 35, no RF, que no era tan fea, ¿sí? Kodak empieza a tratar de incorporar las fotografías de 35 milímetros en los Estados Unidos. Ustedes saben que en los Estados Unidos el formato de 35 milímetros se consideraba, y creo que hasta el día de hoy, como formato subminiatura, ¿no? Digamos, nunca se le tuvo respeto en la fotografía de prensa. Hasta los años 60 se usaron graphic, usaban placas de 4 por 5 pulgadas. Eh, y las cámaras que fabricaba Kodak con la película estandarizada, como vimos antes en el video de Marcelo, de 35 milímetros, las fabricaba en Alemania, por lo tanto en Estados Unidos eran muy caras. En Estados Unidos estaba la ARC, el ladrillo famoso, y Kodak lanza la Kodak 35 para competir contra la Argus. Ahora, Argus saca la Argus C3, que tiene telémetro acoplado, y Kodak, ¿qué hace? Agarra la Kodak 35 y le agrega un telémetro. El resultado es que el acople para el telémetro lo hacen por fuera. Si agarras la cámara para enfocar, tapás la ventana del telémetro. Entonces le hicieron acá una ruedita para enfocar. El resultado es una cosa imposible, te sale un cacho en el dedo. El- la ventanita del telémetro tiene para un ojo de una mosca. Es una cosa tan pequeñita, ¿sí? Y es una lástima porque el objetivo es muy bueno. Es un objetivo de 4 elementos. Pierde la zapata de accesorios. Y uno dice, ¿y por qué acá no le pusieron zapata de accesorios? Bueno, porque el único accesorio para la época era el telémetro. Digo, no se le ponía, los topómetros todavía no había, o eran
muy costosos o de mano, no había tornos de zapata, los flashes eran de barro, no había flashes de zapata, entonces lo único que se le ponía al cronómetro, entonces se ahorraron la zapata de excepción. Eh, bueno, esta no la traje, es una cámara italiana, Multiplex, una cámara TLR para película de 35 milímetros, creo que el formato es 24 por 32. Estas cámaras eran hermosas, pero tenían un problema. Si querías sacar una foto horizontal, era imposible encuadrar, ¿no? Tenías que hacer así, luego de costado. ¿Sí? Esta es rara, hay bastante pocas, pero yo acá en Argentina ya tuve dos y he visto como seis más, así que tan pocas no hay. Bueno, Bislen, una de las cámaras más interesantes, por lo extrañas que he tenido, que ahora está en la colección La Gioia. Bislen es una cámara de industria argentina, fabricada supuestamente alrededor de 1955 y que toma eh, fotografías sobre películas 120 y que tiene dos objetivos. En un principio pareciera ser una cámara estereoscópica, no es una cámara estereoscópica por dos motivos. En primer lugar, los objetivos se disparan por separado. En segundo lugar, la distancia entre objetivos no da para apreciar el fenómeno estereoscópico. Sería una cámara estereoscópica macro. La distancia entre objetivos habría que sacar a 50 centímetros, pero el foco fijo a 5 metros, con lo cual obviamente no lo era. Especulamos que en cierto momento quizás había, o no ingresaba al país película de 35 milímetros y con esta cámara lo que se hacía era trabajar sobre películas fabricadas acá en Argentina, películas 120, y aprovechar el tamaño del negativo 120. Bueno, otra que traje, eh, la 6 Icon Iconet 35. Una cámara rara, ¿sí? Rara porque es una cámara redondeada de 6 Icon, ¿no? Digamos, todos conocen la marca 6 Icon de Size, típicas cámaras rectangulares, ¿no? Con aristas, pinchudas, pensemos en las Compact, ¿no? Un ladrillito. Esta cámara aparentemente 6 Icon la sacó para el mercado femenino, es una cámara que tiene una palanca de avance que también sirve para disparar. Bueno, te tiene que tener película para el conducción. Y fíjense lo que hicieron para que quede curva la cámara. Digamos, no sé muy bien cuál es el sentido de la curvatura, pero yo descubrí que no está bien la línea de flotación. Supongo que a lo mejor esta era la idea, la verdad que no lo sé. Es una cámara muy sencilla. Muchos dicen que tiene problemas de filtración de luz. No, la verdad es que todavía no lo he probado. Eh, bueno, una de las cámaras más hermosas que tuve, la Tesina. Sí, una cámara fabricada por una empresa, en verdad, vendida por una empresa llamada Cóncava en Suiza. Eh, es quizá la cámara más pequeña que usa película de 35 milímetros en chasis especiales, porque te darán cuenta que el ancho de la cámara no permitiría el chasis de 35 milímetros. Tiene una cámara reflex de dos objetivos. Tiene un objetivo de 25 milímetros de diafragma 2.8. Velocidades de medio segundo a un 500 de segundo más bulbo. Avance de la película automático por motor a cuerda. No sé si funcionará. ¿Sí? Cargaba la película en chasis especiales. Tiene el mismo problema, ¿no? Que si uno quiere hacer una foto horizontal es un problema, pero tenía un visor, ¿sí? Digamos, la, lo que sería la tapita de la cosa de enfoque tiene un visor que te permite hacer fotos horizontales. El visor en verdad no sirve mucho para enfocar, ¿no? Porque se ve todo muy chiquito, el objetivo tiene 25 milímetros, con lo cual es muy difícil abrir el foco, para lo cual venía un accesorio que era un prisma, que se enchufaba acá arriba, que no lo tengo, pero ya engrosaba mucho el tamaño de la cámara y ya se perdía un poquito la gracia. Otro accesorio te permitía ponértela en la muñeca con un reloj. Bueno, esta la he tenido, pero ya no.
pero la he tenido sin el manguito abajo. Voigtlander Vitrona, la primera cámara con flash electrónico incorporado. La Vitrona era una cámara muy simple, objetivo de 3 elementos, famoso Lampard de Voigtlander. Obturador con 4 o 5 velocidades, ya ni me acuerdo. Y lo único que tenía era un flash electrónico incorporado enorme ahí arriba, en donde en otros modelos va el telémetro, el fotómetro, etcétera, etcétera. Ahí metieron la lámpara del flash. El único inconveniente que tenía, y es el inconveniente por el cual también quienes buscamos coleccionar estas cosas nos volvemos locos, es ese mango enorme que tenía abajo, que ahí iban las pilas del flash y el capacitor. El capacitor era muy grande para esa época. Resulta que hoy día casi todas están sin ese mango, ¿sí? Está la cámara sola, que no tiene mucha gracia. Y si le sacas esto, la cámara era una cámara común, ¿no? Digamos, no tenía ningún atributo ni nada llamativo. Bueno, GPS, una cámara fabricada en la Unión Soviética, de los pocos modelos que no son copias de modelos occidentales. La cámara es una ligera inspiración quizás en la Contarex, ¿no? Digamos, los diafragmas se comandan desde el cuerpo de la cámara. Es la primera cámara con exposición automática, porque tiene esa célula enorme de selenio. Tiene esta forma rara como de película de ciencia ficción de la década del 60, ¿no? De la primera serie de Star Trek, como si el señor Spock la estuviese usando. Y lo más curioso de esta cámara, que no la traje y estuve dudando porque no vine con el auto, es el obturador. El obturador es como una especie de abanico, ¿sí? Es una cosa muy rara. No, es como un obturador circular, pero es un semicírculo. Hay quienes dicen que las láminas son de titanio, la verdad que no lo sé. Eh, una Fotron. ¿Alguien tuvo alguna de estas? Esta sí, este es el mayor fiasco de la historia de la fotografía. La cámara tiene el tamaño de un ladrillo. Era una cámara que se vendía tipo a vos, se vendía casa por casa, tocaban el timbre, o como los que vendían libros, ¿no? Aparentemente los vendedores eran muy agresivos para lograr una venta, o sea que tiene fama por eso. La cámara al principio era cara y con el paso del tiempo se fue encareciendo más. Una cosa rarísima del comercio, que algo que se vende en verdad tendría que bajar el precio. Bueno, en este caso subían el precio, la vendían en cuotas y si vos la comprabas en cuotas te salía lo mismo que una Leica M2. Una cosa que era un fiasco total. Pero tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, avance de la película motorizada. Exposición automática. Carga automática porque usaba película 828 en unos chasis especiales, por lo tanto, ni siquiera había que sacar una tapa. Simplemente se enchufaba el cassette. Y tenía otras cosas, flash incorporado. No llevaba batería. Y tenía otras cosas raras. Dos botones de encendido. Uno para sacar fotos en interiores y otro para sacar fotos en exterior. Vaya a saber uno por qué. Y tres botones de disparo. Uno para fotos a cerca distancia, otro para fotos más lejos y otro para fotos al infinito. Ahí pueden ver los tres botones de disparo. ¿Por qué le pusieron un helicoide al banco del objetivo y un botón de disparo? Nadie lo sabe. Y el motivo por el cual no llevaba pilas es que adentro tenía un capacitor, lo cual también tenía que ver con el tamaño y el peso. El capacitor se cargaba directamente con electricidad. O sea, era interesante porque era recargable. Pero ¿qué pasaba? Había que cargarlo 24 horas para sacar un rollo de fotos. Tenía que dejarlo cargado 24 horas. Y si no lo usaba, se descargaba, porque no era una batería, era un capacitor. Con el tiempo se iba descargando. Entonces había que cargarlo cada vez que la querías usar. ¿No? Yo si ves una, yo la compraría. A mí me encanta esta porquería. Hubo varias demandas, por esta cámara. Bueno, voy cerrando. Eh, Cierro con estas dos. Konica Kanpai, una cámara de los 90, foco fijo. La Kanpai tiene una cosa muy interesante. Dispara cuando uno grita Kanpai, que es una palabra que en japonés es algo así como salud, una cosa así. Y ¿cómo decir? Whisky. Y
venía con un trípode, ¿sí? Que la cámara se giraba en relación a donde estaba el sonido. Tenía dos micrófonos y vos le hablabas de este lado y la cámara daba vuelta para este lado. Esto es década del 90, ¿sí? 1990. Y para cerrar, esto seguramente lo conocen, circuló en las redes sociales el año pasado. Lo que decía el texto era que eran las cámaras del emperador Qianlong, el emperador de la China, que quedó tan fascinado por la fotografía que encargó a sus artesanos fabricar cámaras y los artesanos, como fabricaban cerámica, hicieron estas cámaras maravillosas y que se usaron y fotografió toda la corte, etcétera, etcétera. Mucha gente se lo creyó, obviamente, a esta altura, después de un año de inteligencia artificial, yo ya no me creo ni la imagen en el espejo, eh, por suerte. Y si uno investigaba un poquito, te dabas cuenta que, en primer lugar, ningún emperador había en China en los años 50, que es más o menos lo que sería el estilo de estas cámaras. En segundo lugar, Qianlong había vivido en el siglo XVIII, obviamente todo esto era una farsa. Bueno, es obra de un artista, Matthew Stern, hecho con una plataforma de inteligencia artificial. Y les leo para cerrar, en relación a esto, como empezamos hablando del emperador, la fotografía es una de las actividades directamente amenazadas por el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años. Además, el avance en el desarrollo de los smartphones y software de manipulación de imágenes produjeron un retroceso de la industria fotográfica. La producción de cámaras fotográficas pasó de 121 millones al año a 15 millones en tan solo una década, al punto tal que algunos fabricantes históricos crearon alianzas con compañías productoras de smartphones para poder subsistir y otros sencillamente desaparecieron. Quizás en un futuro no tan lejano, las cámaras fotográficas dejen de producirse, tal vez las colecciones del futuro, que ya llegó hace rato, sean inmateriales y de objetos imaginados.